nosotros te escuchamos perfecto. Tal vez Perfecto. tú Ahora, no me escuchaste mi introducción. no logré Pero escuchar la introducción, sí, pero... este, es- pero te alabé mucho. Así es que te puse en mute para que no te volvieras tan vanidoso. Ah, bueno, muchas gracias. Estoy seguro que todo lo que se dijo no es cierto. Y eso... Eh, bueno, no sé si ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? ¿Allá me escuchan bien? Sí. Bueno, qué bueno. No sé si puedo empezar a conversar. Primero quería darles, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, un gusto estar con ustedes. Reconozco que me hubiese gustado muchísimo más estar en persona. Eh, em, Disculpen, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo los veo, los estoy viendo, pero no logro ver si me están escuchando. Así que si me pueden indicar con la mano, ¿sí? Ah, bueno, perfecto, qué bueno. Bueno, les decía primero, muchísimas gracias por la invitación. Quería agradecerle también a Patrick por la organización de esta charla. Reconozco que lamento mucho tener que estar tan lejos. Me hubiese encantado poder estar ahí presencialmente y visitarlo. Además, hace muchos años que no he estado, no tengo el placer de estar en la Ciudad de México, así que, pero bueno, espero que en algún momento muy pronto pueda visitarlos. Y sobre todo un gusto poder estar acá con ustedes y agradezco su presencia para hablar un tema que intuyo lo que Patrick había mencionado en la introducción ha sido mi tema de investigación en los últimos quizás 20 años. Los agujeros negros ya de por sí creo que son objetos fascinantes y con el tiempo y un poco lo que les voy a contar un poco hoy, hemos descubierto que estos agujeros negros supermasivos que viven en el centro de todas las galaxias que conocemos, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea, juegan un rol fundamental en tratar de entender cómo se forma una galaxia como como la nuestra y finalmente cómo llegamos a estar acá, ¿verdad? Así que, bueno, quería empezar, no sé si puedo empezar, voy a intentar. Ah, sí, necesitaría permiso para compartir pantalla para poder mostrarles la presentación. Sí, se puede, em, porque todavía me dice que no tengo permiso para compartir. Pero mientras... Ahorita te puedo. Ningún problema. Y mientras tanto, entonces, contarle un poco que el título de la presentación de hoy es Cuásares, grandes enigmas del universo. Y en realidad lo que voy a hablar, obviamente, y vamos a dedicarnos a hablar casi todo el tiempo de cuásares, pero más fundamentalmente vamos a hablar de este fenómeno conocido como las galaxias activas o los núcleos de galaxias activas. Y justamente ahora creo que puedo compartir, así que no sé si ahí pueden ver mi pantalla, ¿me están viendo? Sí, están viendo la presentación de mi pantalla, ¿verdad? Yo los puedo ver todavía, así que si me hacen algún gesto con las manos de que está bien, puedo partir. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, en la conversación de hoy vamos a estar hablando en principio de cuásares, pero más en general de lo que conocemos ahora como los núcleos activos de galaxias o AGNs. Y para empezar a hablar de esto, o sea, y realmente, bueno, el subtítulo de la charla habla de los grandes enigmas del universo, y creo que eso sí definitivamente no es una exageración. Los así llamados AGNs, de los cuales y lo que vamos a ver, los cuásares son parte de esta familia, son realmente uno de los objetos más espectaculares y si me permiten, porque, aunque viene de cerca, creo que más fascinantes que conocemos en el universo. Primero porque son de los objetos más luminosos que conocemos. Uno de estos AGNs o cuásares puede llegar a ser hasta 10.000 veces más luminoso que que una galaxia típica como la nuestra o como vamos a ver que las galaxias que los hospedan.
Además, son en sí emisores muy compactos, provienen, sabemos ahora y vamos a revisar durante la presentación de hoy, que proviene toda la emisión, estas 10.000 veces más emisión que una galaxia típica, proviene de un volumen extremadamente chico y que justamente proviene del núcleo, del centro de estas galaxias y de ahí su nombre. Y tienen también características muy específicas y muy realmente muy singulares. Una de ellas, y quizás vamos a estar hablando de ellas en distintos momentos, pero quizás una de las que más me llaman la atención es que cuando tenemos un núcleo activo de galaxias o un cuásar, emite en un grado de frecuencia, se emite básicamente en todo el espectro electromagnético. Podemos encontrar emisión de estas galaxias, o sea, de estos núcleos activos de galaxias, desde las ondas de radio hasta los rayos X y los rayos gamma. Y eso los hace particularmente únicos y muy distintos de otros objetos en el universo. Y también creo un poco, bueno, desde mi percepción los hace bastante interesantes, ¿verdad? Y que vale la pena estudiarlo. Pero antes de empezar, y quizás esta historia, los cuásares han sido fascinantes desde hace mucho tiempo, pero solo hace unas décadas atrás es que realmente los hemos empezado a estudiar y a conocer, y realmente ahora creemos que sabemos de qué se tratan y cómo funcionan, cuáles son los mecanismos físicos detrás de estos objetos. De hecho, solamente los primeros descubrimientos de que había galaxias que tenían emisión extraña, digamos, que era peculiar, que era distinta de las que conocíamos en ese tiempo como las galaxias normales, proviene de los años 40 en particular, y acá podemos ver en este artículo bueno, del gran astrónomo Carl Siffer, que en 1943 publica e identifica a partir de solamente en ese momento dos galaxias que en apariencia se veían normales, pero él lo que hizo fue tomar espectros de la región central de estas galaxias relativamente cercanas a nosotros, NGC 1068 y NGC 4151, y observó un espectro que no tenía nada que ver con el espectro de otras galaxias que había observado. Le llamó la atención porque no era un espectro como el que se había conocido antes. Y esto es particularmente relevante porque si vemos cómo se ve esta galaxia, una de estas dos, pero 1068 se ve prácticamente igual, la galaxia NGC 4151 no parece ser particularmente destacable, de hecho se ve muy parecida a otras galaxias, muy similar a galaxias espirales relativamente comunes y típicas como por ejemplo podría ser nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces, estas galaxias que por cierto con el tiempo se empezaron a conocer como las galaxias Cipher, justamente en honor a Carl Cipher y su descubrimiento, en principio parecían galaxias espirales comunes y corrientes relativamente normales. Sin embargo, cuando las cosas cambian, cuando uno toma un espectro en particular, en este caso un espectro en el rango óptico, del núcleo, del centro de esta galaxia. Y lo que uno observa son bastantes características bien destacables que podemos ver incluso a simple vista. Por una parte tenemos, y quizás lo primero que nos llama la atención, es una gran cantidad de líneas de emisión. Y como sabemos, eso ya de por sí es relativamente único en el sentido de que la mayoría de las galaxias están caracterizadas por líneas de absorción, de líneas que conocemos como estelares, provenientes de las poblaciones estelares de la galaxia. Sin embargo, en este caso vemos líneas de emisión muy prominentes, muy claras, muy fáciles de ver.
Además, vemos, no sé si se alcanza a ver en esta imagen, pero podemos ver que el continuo, la radiación de fondo de este espectro, está caracterizada por una emisión muy azul, es decir, el máximo, o sea, los valores más altos de esta emisión los encontramos a longitudes de onda más cortas. Y eso también nos llama la atención, puesto que una galaxia típica en general suele verse más roja que esto. Estas galaxias se veían muy azul y en particular los núcleos de estas galaxias se veían azul. Pero fundamentalmente, y para eso voy a seguir al gráfico siguiente, que ya no es de 41-51, pero para ver un esquema más general, una característica fundamental de estas galaxias activas o galaxias Cipher es que además de encontrar las líneas de hidrógeno que típicamente observamos en el espectro, básicamente sabemos que el hidrógeno es lejos el elemento más abundante en el universo y por lo tanto está siempre presente y solo es lo que esperamos, empezamos a encontrar otras líneas de elementos más complejos, pero sobre todo con líneas de ionización, con energías de ionización típicas mucho más altas que las líneas de hidrógeno y las líneas típicas que observamos. Y eso definitivamente nos llamó la atención. Y eso fue una de las cosas justamente que en el descubrimiento original de Carl Cipher se llamó mucho la atención. Otro aspecto particularmente relevante y que vamos a ahondar un poco más adelante, es que podemos ver que muchas de estas líneas eran anchas, anchas en el sentido de que cuando vemos el ancho de la línea, el ancho cubierto de la línea, la dispersión de velocidades típica de la línea, están caracterizadas por velocidades muy altas, mucho más altas que las velocidades esperables. De hecho, una de estas galaxias activas o galaxias Cipher, podían tener anchos en las líneas de hasta miles de kilómetros por segundo. Y eso era muy difícil de explicar, eso no se había observado nunca en ningún otro tipo de galaxias. Eso durante mucho tiempo fue muy difícil de explicar. Y justamente en ese sentido, este descubrimiento, este anuncio de Carl Cipher llamó sin dudas la atención. Era muy difícil de explicar qué era lo que estaba pasando en el centro de estas galaxias, qué era lo que explicaba estas características. Y justamente, si bien han habido bastantes intentos, acá solamente muestro uno de estos ejemplos durante los años, esencialmente durante los años 50, luego del descubrimiento se trató de explicar las características y se lograron encontrar algunas condiciones que ahora sabemos que eran ciertas y que si bien todavía no se daba con la explicación física completa, ya nos entregaban ciertas pistas acerca de lo que sabemos ahora y lo que creemos ahora, que es la fuente de emisión, el origen físico de estas galaxias activas. Se sabía, por ejemplo, y como se puede ver en este artículo del año 59, que la emisión tenía que venir de una región muy compacta. En ese caso se habla de un tamaño de aproximadamente 100 parsecs. Ahora sabemos que en realidad incluso viene de una región mucho más chica que esa. Se habla de que tiene que provenir de objetos muy masivos y muy compactos. Por supuesto, en esa altura no se habla, pero vamos a hablar más adelante de agujeros negros. Pero y justamente quería llamar la atención en este artículo que habla la ocurrencia de estos núcleos densos podría llegar a ser una característica común en muchas galaxias. Entonces ya incluso cuando aún todavía no se conocía el origen físico de la emisión y de estos sistemas, ya se intuía que podía ser muy relevante. Sin embargo, y siguiendo en una proyección más que nada histórica, el siguiente paso provino en los años 50, no ahora en el óptico, en el caso del óptico como fue el caso de las galaxias Cipher, sino que en ondas de radio.
y les decía justamente que una de las grandes características, una de las características más fundamentales de estas galaxias activas es que emiten en todo el espectro electromagnético, incluyendo a las ondas de radio. Y eso los hace particularmente destacables porque una galaxia como la nuestra, una galaxia como la Vía Láctea, como podía ver, como podía verse una galaxia Cipher en el óptico que no parece particularmente destacable, sin embargo, estas galaxias, estos cuásares, estas galaxias activas, sí eran fácilmente y claramente detectables en ondas de radio. Y eso coincide con que en los años 50, y justamente a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo que había generado los detectores de radio, principalmente con las técnicas de radar y todo eso, que bueno, tuvieron primero un origen bélico, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron a la astronomía, permiten hacer estudios del cielo en ondas de radio y ahí encontramos una gran cantidad de emisores muy luminosos cuyo origen no era del todo conocido. Y no era conocido debido a que, si bien empezábamos a dar los primeros pasos observando el cielo en ondas de radio, todavía la resolución angular era muy mala, la nitidez de estas observaciones era muy mala. Entonces, no era posible determinar cuál era el origen real de estas emisiones de radio. Sin embargo, unos años después, a comienzos de los años 60, con un poquito de casualidad, un poquito de buena suerte, se pudo determinar con una técnica bien ingeniosa, la verdad, el origen de una de estas fuentes de radio. Fuente de radio que se conocía en ese tiempo como la 13273, que en ese tiempo no estaba asociada a una galaxia porque no se sabía su origen. Solo se sabía que era el emisor 273 en el catálogo 3C, que era el tercer catálogo de Cambridge en ondas de radio. Sin embargo, ocurría y se podía calcular que en el año 63 la Luna iba a transitar por delante de esta fuente de radio y por lo tanto al estudiar el paso de la Luna delante de la zona cubierta por la región de donde sabíamos que provenía la onda de radio, podíamos determinar su origen con mucha mayor claridad, con mucha mayor precisión, con mucha más nitidez. Y justamente eso fue uno de los grandes descubrimientos reportado el año 63 en la revista Nature, que permitió identificar este emisor de ondas de radio en longitudes de onda óptica y por lo tanto tomar un espectro óptico. Y lo que se encontró fue realmente fascinante porque al mismo tiempo que se hacía este descubrimiento y se lograba identificar y medir la procedencia y descubrir el origen de esta fuente de radio, Martin Schmidt, que en ese tiempo, bueno, ganó la fama por eso, logra desde Mount Wilson tomar un espectro de un espectro óptico del origen de esta emisión de radio. Y eso fue fundamental porque lo que observó Martin Schmidt, que lo podemos ver con más claridad en esta transparencia, es esencialmente muy parecido al espectro óptico de los núcleos de las galaxias Cipher, que Carl Cipher había descubierto unos 20 años atrás. Lo destacable y también muy relevante es que el espectro, las líneas de emisión, estaban corridas en longitud de onda alrededor de un 16%. Y en ese tiempo ya se conocía, si bien, bueno, podría ser otra charla y podríamos hablar de eso durante mucho tiempo, se conocía la ley de Hubble y por lo tanto podíamos transformar
este corrimiento al rojo en una velocidad y esa velocidad a su vez en una distancia. Y esto fue particularmente relevante porque la distancia que se obtenía era 650 megaparsecs, que en ese momento lo hacía uno de los objetos más lejanos que se conocían en el universo. Entonces, al mismo tiempo teníamos un objeto que era muy lejano y muy brillante, lo que lo hacía, por lo tanto, muy luminoso, tan luminoso, de hecho, que era como 100 veces, aproximadamente 100 veces, más luminoso que la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces ahí se descubrió, y de ahí la relevancia de todo este descubrimiento, se descubre que estos objetos que en ese tiempo se empezaron a denominar como cuásares o quasi-stellar objects, hablaba de objetos cuyo origen físico era completamente distinto a todo lo que conocíamos en ese momento. Sin embargo, a esa altura, todavía en los años 60, todavía nos faltaba un ingrediente fundamental. Sabíamos, eso sí, que la emisión tenía que provenir de un objeto muy compacto, que vivía en el núcleo, en el centro de estas galaxias. Se especulaba que tenía que ver con gas muy caliente, se sabía que tenía que ser un emisor de alta energía y sobre todo de alta ionización para generar estas líneas de emisión que les mostraba unos slides atrás. Entonces, se sabía que era algo, se sabían algunas características fundamentales, pero como les decía, faltaba el ingrediente fundamental. Y esa historia viene unos años después, en los años 70, cuando se empieza a especular con la existencia de un agujero negro, en este caso en la Vía Láctea. Y ahí hay dos trabajos que menciono muy relevantes, uno el de Donald Lindenbell y Martin Rees del año 71, y prácticamente al mismo tiempo, Martin Rees, bueno, unos años después en realidad, Martin Rees empieza a estudiar estos objetos que en ese momento eran puramente teóricos, que ahora sabemos que son los agujeros negros y que sabemos su existencia y que vamos a hablar a continuación. Pero lo que se especula en ese tiempo, y quizás este paper en particular, el de Lindenbell y Rees, es el primero en presentar esta idea, este posible escenario, era casi una especulación, de que poner un agujero negro en el centro de estos objetos que conocemos como cuasares podía explicar sin ningún problema esta emisión particularmente única y peculiar que observábamos en estos objetos emisores de radio. Y eso tiene que ver con una característica bien fundamental que también se sabía teóricamente desde hace mucho tiempo, que es que lo que ahora conocemos como acreción, es decir, el material que es atraído gravitacionalmente por un objeto masivo y compacto, que no necesariamente tiene que ser un agujero negro, pero que funciona mucho mejor si es un agujero negro, es el proceso más eficiente que conocemos. De hecho, el proceso por el cual, bueno, en particular un agujero negro, pero en general un objeto compacto crece a través de la atracción, de la acreción, perdón, a partir de la atracción gravitacional de material que es acelerado por esta gravitación y emite una gran cantidad de energía, es el proceso más eficiente que conocemos. De hecho, es la forma más eficiente que conocemos de transformar materia en radiación. De hecho, es varias veces más eficiente que incluso las reacciones nucleares. Entonces, de alguna manera, esta idea era muy atractiva porque lograba al mismo tiempo explicar todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Era un objeto muy compacto, pero a la vez muy luminoso que permitía, incluso con muy poca materia, como es tan eficiente, generar una gran cantidad de energía. Es decir, y por eso esta idea ganó mucho interés muy rápidamente, pues permitía
muy naturalmente explicar todo lo que conocemos acerca de los cuasares. Paralelamente, y quizás un gran problema en los años 70, era que no conocíamos de la existencia de agujeros negros. De hecho, justamente el año 1978, en el paper que mostraba a la derecha, Martin Rees hace este diagrama que todavía hasta el día de hoy es muy fundamental y muy cierto, por cierto, en el cual plantea teóricamente todos los distintos caminos en el cual a partir de objetos conocidos, con fenómenos conocidos, podíamos formar agujeros negros masivos, tal como lo cual él mismo y Donald Lindenbell especulaban podían ser y explicar el origen de la energía en los cuásares. Entonces, con estas ideas, combinando estas ideas en los años 70, es que todo este escenario empieza a ganar mucha atención, salvo por un pequeño detalle, que era que todavía en ese momento nadie había visto un agujero negro. No sabíamos si esos agujeros negros realmente existían o si eran simplemente un invento teórico. Efectivamente, Martin Rees había mostrado distintos caminos para formarlo, pero nadie sabía si efectivamente se formaban o no. Sin embargo, la historia cambió unos años después y de alguna manera todavía se sigue escribiendo hasta la actualidad, cuando en particular en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, logramos encontrar evidencia muy fuerte a través de la dinámica, a través del movimiento de las estrellas, encontramos estrellas, y realmente voy a tener que ir muy rápido sobre esto, pero podríamos estar hablando horas acerca de estas observaciones fascinantes que muestran que en el centro mismo de nuestra galaxia, en la Vía Láctea, en la región conocida como Sagitario A, encontramos estrellas que se mueven a velocidades muy altas, del orden de miles de kilómetros por segundo, en regiones muy chicas. Y uno puede calcular a través de ese movimiento, y eso es lo que estamos viendo en el diagrama de la izquierda, cuál es la cantidad de masa que necesitamos para gravitacionalmente explicar el movimiento de estas estrellas. Y el resultado es que nos da un valor muy alto, de algo así como 4 millones de veces la masa del Sol, provenientes de una región muy compacta por un lado. De hecho hay otro tipo de observaciones que nos muestran que es muy compacta, pero además invisible. Simplemente cuando tomamos observaciones y a pesar de que en la animación de arriba ponemos un punto blanco simplemente para saber dónde está este objeto, el centro mismo, realmente ahí no encontramos emisión, salvo, y ahí son los diagramas que vemos más abajo, salvo en otras longitudes de onda como rayos X, por ejemplo, y otras bueno, que podríamos hablar de nuevo, podríamos hacer una charla entera sobre el centro de la galaxia. Sin embargo, y solamente para resumir, y luego de años y años de observaciones, se puede trazar completamente las órbitas de las estrellas alrededor de este centro de la galaxia y concluir que efectivamente lo que tenemos ahí en su centro es un agujero negro. O sea, incluso si no fuese originalmente un agujero negro, un objeto tan masivo y tan compacto terminaría convirtiéndose en un agujero negro muy rápidamente, con lo cual solo podemos asumir que ya ocurrió. Y por lo tanto, durante muchos años, esta fue la evidencia que efectivamente estos agujeros negros, y en particular estos agujeros negros muy masivos, o hablamos de agujeros negros supermasivos, efectivamente existen, y de hecho en el centro de nuestra galaxia tenemos un ejemplo de ellos. Este fue un descubrimiento tan fundamental que de hecho hace solo unos años atrás, el año 2020, el descubrimiento y la explicación de los agujeros negros supermasivos hace acreedor a estos tres, bueno, a físicos y astrofísicos, Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez, del Premio Nobel en Física. Durante muchos años, esta fue la evidencia más grande que teníamos acerca de la existencia
de agujeros negros supermasivos. Sin embargo, y probablemente vieron esta imagen así, al igual que cientos de millones de personas en todo el mundo, solo unos poquitos años atrás tuvimos, creo que, el gran placer y el gran gusto de encontrar, de ver esta imagen o una versión de esta imagen, que hasta el día de hoy consiste en la imagen más nítida que tenemos del entorno alrededor de un agujero negro supermasivo. De hecho, observamos dos agujeros negros supermasivos. Este es el un poco más lejano, más masivo que conocemos, que está en el centro de la galaxia M87. Sin embargo, hace solo un par de años atrás, un poquito más ahora, se presentó el descubrimiento y la imagen muy similar del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, en la región conocida como Sagitario A, y ahora sí, definitivamente, no queda ninguna duda que los agujeros negros supermasivos sí efectivamente existen y que viven sobre todo en el centro de, en principio todas, pero al menos las galaxias más masivas que conocemos en el universo. Entonces esto, y ahora voy a conectar con todo el principio de la historia, esto nos entrega el ingrediente fundamental que necesitábamos para explicar los cuásares y la emisión y todas sus características fundamentales. Así es como básicamente hacemos este esquema en el cual con muy poquitos ingredientes logramos explicar todas las propiedades observadas en estos sistemas, tanto los cuásares como muy en general los núcleos activos de galaxias. Tenemos un agujero negro supermasivo en el centro. Ese agujero negro supermasivo está rodeado por lo que conocemos como un disco de acreción. Ese disco de acreción es básicamente donde se deposita el material, esencialmente gas y polvo, que va a terminar alimentando al agujero negro, haciendo crecer al agujero negro. Y en el proceso, este disco de acreción es justamente el responsable por la gran cantidad, por muchas de la emisión que observamos en este sistema. Pero no es el único. Necesitamos otros ingredientes. Este disco de acreción necesita a su vez ser alimentado y para eso necesitamos una reserva de gas y polvo también, que es esta región que vemos alrededor de este sistema central. Y necesitamos otros ingredientes extra para explicar todas las propiedades observadas de estos sistemas, como por ejemplo los jets o la emisión de chorro en radios. Encontramos regiones que conocemos como las regiones de emisión de líneas angostas, la emisión de líneas anchas, y así es como llegamos a lo que conocemos ahora como la visión más aceptada de lo que ocurre en el centro mismo de un AGN y por lo tanto de un cuásar también, en el cual tenemos, y me gusta porque acá podemos dar una idea a medias de la escala en la que ocurre en todo esto, y digo a medias porque esto es una escala logarítmica, y al cerebro humano le cuesta mucho pensar en escalas logarítmicas, pero es la única forma de representarlo y que realmente podamos entender lo que ocurre, en el cual efectivamente tenemos el agujero negro rodeado por el disco de acreción, una región de partículas relativistas, un plasma que conocemos como la corona, estas, estas nubes de gas y polvo que lo rodean, que conocemos como la región de líneas, las líneas anchas a las más cercanas y las líneas angostas, y que en conjunto forman lo que hoy conocemos como el toro. Y justamente ahora asumimos que ese toro que lo rodea actúa como la reserva, como de alguna manera, si lo quieren pensar así, la bodega de material que luego terminará terminará cayendo en el agujero negro. Y así es como llegamos en los años 90, es decir, ha pasado tiempo, a lo que conocemos ahora como el modelo unificado, en el cual permitía, y ya se especulaba en ese tiempo, que tomando solo estos ingredientes que mencionaba anteriormente, podíamos explicar toda la gran cantidad de características, de distintas características
observadas en estos sistemas. Y justamente esto se considera como un gran logro de este modelo unificado, pues permite con mucha simpleza, con muy pocos ingredientes y con algo relativamente simple como nuestra línea de visión, como el ángulo en el cual vemos en el sistema, permite explicar toda la cantidad de sistemas observados. Solamente por tiempo no he mencionado mucho, pero lo que conocemos como los AGNs o los núcleos activos de la galaxia, de galaxias, en realidad son unas familias de objetos en los cuales, por supuesto, encontramos los cuásares, pero encontramos también los blázares, las radiogalaxias, las galaxias Seyfert, los liners. Bueno, muy coloquialmente hablamos de una zoología de objetos, pero básicamente todas, si bien originalmente eran conocidos por sus características observacionales, en realidad podían ser todas explicables naturalmente a través del modelo unificado, a través de variaciones en la línea de visión. Otro gran triunfo del modelo unificado también es que nos permitía muy naturalmente explicar toda la emisión de los agujeros negros provenientes de estos núcleos activos de la galaxia, sabemos relacionados con los agujeros negros supermasivos y su entorno. Y eso también, de alguna manera, es un gran logro del modelo unificado. Como les decía al comienzo de la charla, y algo que me parece que es una de las características más fundamentales de estos objetos, el emitir en todas las longitudes de onda es realmente lo que los hace muy destacables y por lo tanto explicar todas estas distintas emisiones y su distinto origen es realmente algo difícil y fue muy difícil durante mucho tiempo, pero ahora se considera un gran logro de este modelo unificado en particular y ojalá se pueda ver esta animación relativamente reciente, déjenme ver si sí, ahí lo podemos ver, permite observar muy gráficamente, si quieren, todas las distintas características observadas a través del modelo unificado. Es un diagrama complejo, pero lo que estamos viendo es la emisión sin contar en este caso las ondas de radio, pero desde el infrarrojo medio y lejano, donde domina esencialmente la emisión termal, este gas que está almacenado se calienta producto de esta radiación y por lo tanto emite energía termalmente, esencialmente como cuerpo negro. Tenemos también la emisión óptica, producto del disco de acreción, de lo que conocemos como el disco de acreción, que también se calienta, pero se calienta a temperaturas mucho más altas, llegando a alcanzar hasta miles de grados, incluso decenas de miles de grados, y eso entonces también hace que se emita en el óptico y es el responsable tanto de las líneas de emisión, tanto las anchas como las delgadas que vemos en el espectro, como de el continuo muy azul que les mencionaba a continuación, perdón, anteriormente. Y otra de las grandes características explicadas por este modelo unificado es la emisión en rayos X, que proviene esencialmente de esta corona que les hablaba, que por cierto tiene un origen parecido físicamente a la corona solar, en el cual, producto de tener un plasma relativista, toma esa emisión principalmente del disco de acreción, aumenta su energía y por lo tanto toma emisión que venía en el óptico y el ultravioleta y la eleva hasta los rayos X. Y eso lo hace particularmente fundamental, pues como les decía, una galaxia típica, común y corriente, la Vía Láctea, por decirlo así, prácticamente no emite en rayos X, emite muy poco, mientras que los núcleos activos de galaxias, los AGN, son uno de los objetos más luminosos que conocemos en rayos X también. Entonces, muy naturalmente, a mi gusto, muy elegantemente, podemos explicar básicamente todas las características observacionales de todos estos objetos.
Sin embargo, y un poco ya para seguir avanzando y acercándonos al final, otra de las características más destacables de los objetos y que los hace particularmente únicos a los núcleos activos de galaxias es su rápida evolución. Y es algo que descubrimos y que se descubrió muy rápidamente a partir de las observaciones en ondas de radio, que estos objetos, a diferencia de las galaxias, a diferencia de las galaxias típicas y de muchos otros objetos, no estuvieron presentes y no son igualmente abundantes durante toda la historia del universo. De hecho, lo que encontramos es que la mayoría de los cuásares se encuentran muy distantes de nosotros, lo que conocemos como alto redshift, y que ahora son particularmente escasos. En nuestro universo local son difíciles de encontrar, son escasos, pero eran mucho más abundantes hace miles de millones de años más atrás en la etapa del universo. Y eso particularmente es interesante de explicar, voy a mencionarlo en un segundo, pero solo para mostrar un diagrama un poco más actualizado que muestre esencialmente lo mismo y no quisiera ahondar mucho en los detalles de este gráfico, pero básicamente lo que hemos aprendido en los últimos años es que esencialmente son los AGNs más luminosos, los cuásares, los que tienen esta evolución muy rápida, y sin embargo hay una especie de como estado base en los cuales los agujeros negros crecen muy lentamente o similarmente, equivalentemente, generan AGNs de baja luminosidad que básicamente siguen una evolución mucho más suave. Y todo eso durante muchos años fue muy difícil de explicar. Sin embargo, ahora tenemos muy buenas explicaciones. En los últimos años hemos logrado explicar todos estos fenómenos, toda esta, si quieren, esta última pieza del rompecabezas que nos faltaba. Y está conectado entonces directamente con lo que entendemos con cómo crecen los agujeros negros. Básicamente, lo que hemos descubierto en los últimos años y proviene de una idea que, bueno, todavía me encanta y me parece simplemente fascinante, que proviene de los años 80, que se conoce como el argumento de Zoltán, en honor a Andrzej Zoltán, un astrónomo, y por cierto, que trabajaba en el Centro Astronómico Copérnico en Varsovia, en Polonia. ¿Qué es lo que dijo? Que es una idea, si quieren, muy simple, pero muy elegante, como la mayoría de las ideas, que dice que efectivamente, si toda la luminosidad que observamos en los AGN proviene de la acreción, es decir, del material que es finalmente absorbido por los agujeros negros supermasivos, entonces si sumamos toda la luminosidad a lo largo de la historia del universo, entonces debería ser capaz de explicar la masa total en agujeros negros supermasivos que observamos el día de hoy. Una idea, si quieren, súper simple, ¿verdad? Y muy elegante. Obviamente la matemática es un poco más compleja, hay que resolver algunas integrales, un poco numérica, algo así, pero solamente para mostrarle, y este es un ejemplo de trabajo que hemos hecho hace, bueno, ya ahora un poquito más de 10 años. Pero efectivamente, lo que hemos descubierto es que efectivamente el argumento de Zoltán se sigue cumpliendo y efectivamente logramos explicar casi toda la emisión, o sea, o toda esencialmente, es consistente con toda, bueno, hay todo un debate que podría andar, pero más en detalle, toda la formación, toda la masa que observamos el día de hoy en agujeros negros supermasivos a través de contar la luminosidad de galaxias activas, de AGNs. Entonces, de alguna manera, eso también habla de la relevancia de estos objetos, porque básicamente lo que nos hace observar estos agujeros, estos AGNs, estas galaxias activas, nos permite estudiar la historia de formación de los agujeros negros supermasivos en el universo. Y eso es particularmente relevante por quizás la última pieza del rompecabezas, por algo que hemos estudiado en los últimos años, en lo que
me estoy dedicando en mi investigación actualmente, en cómo se generan estos procesos, estos eventos. Lo que sabemos ahora, y lo mencionaba hace un momento, es que sufren una gran evolución y que además son extremadamente raros actualmente en el universo local, pero eran mucho más frecuentes eh, más atrás en la historia del universo, aproximadamente del orden de 7.000, 8.000 millones de años atrás, aproximadamente cuando el universo tenía la mitad de la edad que tenía ahora. Y eso tiene que ver, la explicación de eso, tiene que ver con lo que les decía, es como la última etapa de este rompecabezas, que tiene que ver con qué genera que un agujero negro crezca muy rápidamente y que entre en lo que conocemos ahora como esta fase de cuásar. Sabemos por un lado que no todas las galaxias son cuásares, de hecho, como les decía, es una fracción muy chica. Y por otro lado sabemos, y no había mencionado esto, que esta fase, la fase de los cuásares, es relativamente corta. No sabemos el valor exacto, pero especulamos que es del orden de aproximadamente 100 millones de años. Entonces la pregunta es, ¿qué genera esta fase? Y eso tiene que ver con otro aspecto fundamental, que es que para hacer crecer un agujero negro, para formar estos cuásares, necesitamos una forma de alimentarlo, de hacer que se forme todo este sistema que explicaba el modelo unificado. Necesitamos que esencialmente el gas y polvo, que típicamente está ubicado en una galaxia típica, en el centro, o sea, perdón, en toda la galaxia, en el caso de la Vía Láctea, la mayoría del gas y el polvo lo encontramos en los brazos espirales, que llega al centro. Y para eso entonces, lo que necesitamos, y la última pieza del rompecabezas entonces, es vincular el crecimiento de los agujeros negros supermasivos con los choques de galaxias, con las fusiones de galaxias y en particular con las fusiones mayores de galaxias. Y eso tiene que ver con algo muy fundamental que hemos observado y que conocemos tanto observacionalmente como teóricamente, que es que las galaxias, durante el proceso de choque de una galaxia, bueno, ocurren un montón de fenómenos, pero uno de ellos es que el gas, que típicamente está ubicado, como les decía, en todas las galaxias, termina concentrándose termina cayendo en el centro. Y para eso, dado que o sea, los choques de galaxias típicamente toman del orden entre 1.000 a 2.000 millones de años, no tenemos tanto tiempo, o sea, espero que esta charla no sea tan larga. Lo que podemos hacer es hacer simulaciones computacionales que nos muestran qué es lo que ocurre cuando dos galaxias tocan. Y justamente lo que estamos viendo ahora es ejemplos a partir de simulaciones computacionales de lo que vemos que ocurre con una galaxia, esencialmente en este caso con las estrellas de la galaxia que provocan esencialmente toda la luz durante el proceso de choque y en particular comparando, y por eso me gusta mucho esta animación, comparando con observaciones reales tomadas con el telescopio Hubble de estos sistemas, de galaxias conocidas en proceso de choque. Y como vemos, y podemos ver que obviamente tomando en cuenta la orientación y las distintas etapas en el proceso de choque, es que efectivamente logramos explicar todas estas propiedades. Sin embargo, esto que estamos viendo ahora es lo que le ocurre a las estrellas. El gas, sin embargo, en las galaxias sigue un fenómeno, sigue un comportamiento completamente distinto y ese tiene que ver con algo fundamental. Las estrellas ocupan un espacio muy chico dentro de una galaxia y por lo tanto la probabilidad de que durante un choque de galaxias dos estrellas choquen es extremadamente baja y por lo tanto las estrellas no chocan durante un choque de galaxias. Sin embargo, el gas sí ocupa un volumen mucho más grande y por lo tanto el gas sí choca durante los choques de galaxias y eso hace que su comportamiento sea completamente distinto. Por lo que vamos a ver ahora es también un choque de galaxias, el mismo choque de galaxias si quieren, pero ahora nos vamos a enfocar en el gas.
Y lo que vamos a ver es que efectivamente el comportamiento es completamente distinto por distintas razones, pero esencialmente porque el gas sí es colisional y eso hace que el gas al chocar dos galaxias, al chocar el gas en las galaxias, pierde energía muy rápidamente y termine concentrándose muy rápidamente en su centro, que de hecho es lo que estamos viendo que ocurre ahora. Habíamos partido esta simulación computacional con una visión muy a gran escala del sistema. Ahora nos estamos enfocando en el centro, en escalas de cientos de parsecs, y vemos que efectivamente, en el centro se forman estas especies de remolinos, de espirales, que quizás nos recuerdan a galaxias espirales, pero que eventualmente lo que estamos viendo que se produce es un mecanismo en el cual el gas muy rápidamente termina concentrándose y cayendo en el centro de ahora de este sistema. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo que ocurre es que durante el choque de galaxias, el gas termina muy naturalmente siendo concentrado en esta galaxia. Y quizás, bueno, la simulación termina acá en las escalas más chicas que podemos hacer en los entornos del agujero negro, en el centro mismo de este sistema de galaxias en choque, y pueden ver que efectivamente lo que se termina formando muy naturalmente es extremadamente muy parecido a lo que observábamos y lo que esperábamos observar en el modelo unificado de AGN. Entonces, como vemos, muy naturalmente a partir del choque de galaxias podemos generar sistemas que básicamente se ven idénticos a lo que esperábamos en un núcleo activo de galaxia y por lo tanto en un AGN o en un cuásar. Entonces, naturalmente esto nos produce, nos genera una explicación para lo que observamos. Ahora hay solo un pequeño detalle, todo esto es el universo en un computador, no es lo que observamos. Y la pregunta es, bueno, ¿será que todo esto efectivamente pase en la realidad? Y ahí, y solo para terminar, quería mostrarles en unos minutos el trabajo que estamos haciendo desde Chile con el radiotelescopio, en realidad el arreglo de radiotelescopios ALMA, que quizás lo escucharon hablar anteriormente. ALMA es un arreglo, no es una antena, son 66 antenas que trabajan en longitudes de onda parecida al radio, pero un poquito más alta frecuencia, lo que conocemos como el milimétrico y el submilimétrico. Para hacer estas observaciones, ALMA tiene que estar ubicado realmente en un lugar único del planeta, a 5.000 metros de altura, en la región, una de las zonas más secas del planeta. Para observar en estas longitudes de onda tenemos que librarnos de la atmósfera y por lo tanto el llano del Chaknantor, donde están ubicadas estas antenas, es el lugar ideal para hacer estas observaciones. Y sin entrar en mucho detalle técnico, ALMA ha sido fundamental para hacer estas observaciones por varias razones. Y en particular, junto con nuestro equipo de trabajo, nos hemos enfocado en los últimos años a estudiar justamente lo que les mostraba en las simulaciones anteriores. Es decir, si observamos galaxias en proceso de choque, logramos ver algo, si estudiamos el gas en galaxias en proceso de choque, logramos ver algo que se parece como estas simulaciones. Y solamente les voy a mostrar resultados de algunas galaxias que hemos observado en estos últimos años. En particular, una de estas es conocida como NGC 6240, 400 millones de años luz de distancia, con dos núcleos, cada núcleo que contiene un agujero negro supermasivo muy grande, de hecho, que tiene del orden de cientos de millones de veces la masa del Sol y que cada uno de los núcleos está actualmente en crecimiento. Y solamente para mostrarles muy rápidamente los resultados de ALMA, las observaciones con ALMA, observamos el gas molecular, el gas más frío, que está justamente creciendo y que está alimentando y explicando este crecimiento de los agujeros negros supermasivos. Y quizás uno de los descubrimientos más interesantes y más relevantes
quizás lo voy a mostrar de nuevo un poquito porque pasó un poquito rápido. Lo que estamos haciendo, los puntos que vemos en rojo son las ubicaciones de los dos agujeros negros supermasivos, y lo que estamos viendo, esta nube, es esencialmente el gas molecular que está alimentando a los agujeros negros supermasivos, formando esta especie de filamento. Y es muy interesante que efectivamente este tipo de configuraciones las logramos observar, eran predichas por las simulaciones y ahora las logramos observar. No es el único caso, perdóname. De hecho, hace solamente un año, un poquito más de un año ahora, reportamos el descubrimiento de otro agujero negro, un par de agujeros negros supermasivos muy similar, pero ahora con una separación nuclear mucho más chica. Y en particular, y si quieren esto como primicia, puesto que todavía no lo hemos publicado, pero estamos trabajando un poco compilando observaciones, y acá puedo mostrar 4 sistemas, pero tenemos varios de estos sistemas, ya algunos más todavía que hemos logrado observar en este último tiempo. Logramos encontrar, y me gusta mucho que ver que efectivamente esta especie de secuencia del gas molecular que estaba predicha teóricamente y a través de las simulaciones computacionales, efectivamente la vemos en la práctica. Entonces, ahora gracias a ALMA, efectivamente estamos viendo cómo es este fenómeno en el cual a partir de un choque de galaxias vemos como el gas molecular termina cayendo en el centro y eventualmente termina alimentando agujeros negros supermasivos y explicando, por lo tanto, este fenómeno de los núcleos activos de galaxias o cuásares. Así que creo, bueno, sí, como les mostraba, estos son cosas que estamos observando ahora y estudiando ahora, en particular gracias a ALMA, pero no solo a ALMA, también a Hubble, a VLT, al James Webb, y estamos realmente empezando a entender cómo ocurre y realmente observar directamente cómo ocurre el crecimiento de estos agujeros negros supermasivos en el centro de los que conocemos como las galaxias activas. Así que bueno, con eso quería terminar. Muchísimas gracias por su atención. Y tengo entendido que ahora sí dejamos espacio para preguntas, ¿verdad? Quizás voy a dejar de compartir mi pantalla, aunque sea por un poquito, para que nos podamos ver. Y entonces quedo atento si quieren hacer algunas preguntas, algo. Los escucho. Este, No, no logro escucharlos, es que está, está parada la imagen del teléfono celular, por eso no los logro escuchar. Eh, los veo perfectamente, pero no los puedo escuchar, por eso. ¿Listo? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente. Buenas tardes. No lo escuchamos, doctor. A ver, hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. Mi pregunta es, entiendo que dentro de algunos millones de años nuestra galaxia puede colisionar con Andrómeda. Entiendo que la Vía Láctea y seguramente Andrómeda también tendrán respectivamente su agujero negro, que en caso que estén sufriendo este fenómeno de crecer, mi duda es si ese crecimiento puede hacer que el tiempo para la colisión se reduzca y suceda antes de lo que está previsto. Ah, excelente. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Realmente una excelente pregunta. Y a ver, la respuesta completa me tomaría una hora más o menos, y no quisiera tomar tanto de su tiempo. Pero quizás para ir en resumen, efectivamente, como muy bien dice, en algo así como 3.000, 4.000 millones de años, efectivamente sabemos que
los núcleos de la vía, bueno, las galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, y por lo tanto sus núcleos también van a terminar uniéndose. Por lo tanto, lo que veíamos en estas simulaciones va a ocurrir. Y muy probablemente entonces, en ese caso, la galaxia resultante va a transformarse en un cuásar. Además de todas las transformaciones que van a ocurrir durante el choque de galaxias, efectivamente algo que va a ocurrir es que los agujeros negros supermasivos, de nuevo, la Vía Láctea tiene un agujero negro de 4 millones de masas solares, el agujero negro en Andrómeda es un poco más masivo que eso, alrededor de 20 millones de masas solares, con lo cual van a terminar fusionándose. Y uno naturalmente esperaría que entonces por la fusión el agujero negro va a terminar en la suma, o sea, 25 millones de masas solares. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que esperamos que el gas que está distribuido tanto en la Vía Láctea como Andrómeda, no todo el gas sin duda, una fracción relativamente chica pero importante para el agujero negro, va a terminar cayendo en el centro de este agujero negro resultante, alimentándolo, tal como lo veíamos bueno, tanto en las simulaciones computacionales como en estos sistemas que estamos observando. En ese entonces se va a emitir una gran cantidad de energía y esperamos que el sistema de la Vía Láctea con Andrómeda emita una gran cantidad de energía. La dinámica, un poco para ir, esto un poco era un preámbulo, pero para ir directamente a su pregunta, no esperamos que la dinámica va a estar dominada por la gravedad a gran escala, ¿verdad? Con lo cual no esperamos que la dinámica de las galaxias, del choque de las galaxias, se vea alterado. Sin embargo, lo que sí se va a ver alterado y muy fuertemente es lo que conocemos como el medio interestelar. El medio interestelar, que es esencialmente gas y polvo, va a sufrir producto de la gran emisión de energía que va a estar asociada con este crecimiento rápido del agujero negro resultante. Y eso va a generar, y esto es un poquito de especulación, pero yo lo llamaría un poco de especulación más segura este tiempo, pese a que es materia de investigación. Probablemente esta emisión de energía va a actuar como un regulador de todos los fenómenos que ocurran durante el durante el choque de las galaxias, perdón, en particular de la formación de nuevas estrellas. Entonces, para la dinámica no lo va a afectar, sin embargo, para el resto de los fenómenos, y en particular para la evolución rápida que va a sufrir el sistema resultante durante este proceso, sí, o sea, el quasar resultante va a jugar un rol fundamental. En particular va a actuar, si lo quieren ver de esta manera, es una especie de termostato. Cuando el proceso se dispara y se genera una tasa de formación estelar muy alta y procesos muy rápidos, el agujero negro supermasivo puede actuar como un regulador. Y justamente a raíz de eso, y este es un fenómeno que ahora sabemos es bastante normal o bastante común, por eso es que les decía al comienzo de la charla, es que ahora lo más aceptado es que estos agujeros negros supermasivos juegan un rol fundamental en la formación y en la evolución de galaxias tal como la nuestra. Por lo tanto, no son solo objetos aislados interesantes, sino que son elementos fundamentales para entender cómo se forma una galaxia como la nuestra, por ejemplo. No sé si eso responde su pregunta. De nuevo, la respuesta completa me Sí, tomaría un poco más muchas de tiempo. gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, muchas gracias. Sí. Muy buenas noches, doctor. Soy pues aquí del Club Copernicus. Estamos muy agradecidos por su plática. Y aquí lo que queríamos preguntarle. Sí. Perdimos la conexión con el celular y no escucho la pregunta ahora. ¿Ya lo escucha? No, ahora escucho de vuelta, pero no escuché la pregunta, así que si la puede repetir, por favor.
Se perdió de nuevo la... Ahora, saben que si me están escuchando, yo no estoy escuchando la pregunta, no estoy escuchando nada ahora, se quedó... A ver. ¿Ahí nos escucha? Ahí sí, perfecto. La pregunta es, ¿por qué los corrimientos al rojo de las líneas de hidrógeno Balmer, H alfa, H beta y H gamma del cuásar 3C273 no son parejos? O sea, de hecho, bueno, muy interesante la pregunta. A ver, hay varios, a ver, el desplazamiento espectral, el movimiento de las líneas, llamemos el desplazamiento de las líneas con respecto a las longitudes de onda que medimos para esas transiciones, por ejemplo, en el laboratorio, está atribuido fundamentalmente a lo que conocemos más cotidianamente como el efecto Doppler, ¿verdad? Es producto de las velocidades. O sea, a medida que la velocidad aumenta, el desplazamiento es cada vez más grande. En principio, uno esperaría que, y de hecho lo observamos, hay un desplazamiento base que está asociado con la velocidad, en este caso la velocidad de recesión de la galaxia, que tiene que ver con la expansión cosmológica. Por eso justamente cuando hablábamos de eso, hablábamos que a través de ese corrimiento al rojo podíamos medir a través de la ley de Hubble la velocidad, la velocidad de expansión y por lo tanto la distancia a la que se encuentra esta galaxia, que en el caso de 13273 era uno de las más grandes conocidas, ¿verdad? Sin embargo, y a raíz de su pregunta, realmente la historia es un poquito más complicada porque efectivamente no todas las, o sea, ese es el primer movimiento, ese es el movimiento de base de toda la galaxia, esa es la primera velocidad que medimos. Sin embargo, distintas líneas de emisión muestran desplazamientos de velocidades, y ahí me impresiona porque hay que tener muy buen ojo para verlo, muestran desplazamientos de velocidades distintos, es decir, no todos miden exactamente la misma velocidad. Y eso tiene que ver con que distintas líneas de emisión están asociadas a distintos elementos y a distintas energías de ionización y por lo tanto se originan en regiones distintas del sistema y por lo tanto tienen velocidades distintas. Y ese justamente es esa diferencia de velocidades la que se origina por la diferencia en origen físico de esa emisión en particular. Y por eso es que no todas las líneas tienen la misma velocidad. Sin embargo, sí es verdad que todas tienen un corrimiento al rojo, llamémoslo base, muy parecido entre todas, y lo que medimos son pequeños desplazamientos o pequeñas diferencias en esas velocidades que son producto del origen físico. Si quieren, solamente también para ahondar un poquito más, esas pequeñas diferencias en velocidades nos hacen aprender mucho, porque gracias a eso es que podemos ver, por ejemplo, cuál es la estructura y empezar a entender cuál es la estructura de estos sistemas, aunque sea indirectamente. Entonces, muchos de los estudios que estamos haciendo provienen de estudiar esas diferencias pequeñas en velocidades de estas diferentes líneas. Así que, bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. No, muchas gracias, pues muy interesante la pregunta. De nuevo, la verdad es que no quiero tenerlos tanto tiempo y tomar tanto de su tiempo, pero son preguntas que realmente dan para mucho espacio. Hola, doctor, muchas gracias por la plática. Yo lo que quisiera saber, por ejemplo, es qué consecuencias o riesgos puede haber para galaxias cercanas a un cuásar, o a una galaxia donde haya un cuásar, dependiendo de la ubicación o la dirección de esta galaxia. O sea, si estás de canto a la otra galaxia o si estás en... Ya, escuché, Muchas sí, gracias. se cortó un poquito, pero creo que escuché como la parte más fundamental de la pregunta, que es, a ver,
lo voy a repetir por las dudas por si se perdió algo, pero la pregunta entonces es qué potenciales riesgos tendría el encontrarnos cerca de una galaxia activa o en particular de un cuásar, que son los ejemplos más luminosos de estos ejemplos. Y ahí vale la pena recalcar algo. Una característica fundamental, y de hecho hablaba del modelo unificado, una característica fundamental de las galaxias activas y en particular una predicción del modelo unificado es que la emisión que observamos depende mucho del ángulo en el cual observamos. Entonces no es lo mismo observar un cuásar, aunque estemos muy cerca, si lo observamos de canto, llamémoslo, es muy distinto que observarlo de frente. Y en particular, los ejemplos quizás más potencialmente peligrosos, más potencialmente preocupantes, ocurrirían si miramos directamente hacia el centro de la emisión. En particular, y si se trata de cuásares con jets, con jet muy predominante, lo que conocemos como los blázares, por ejemplo, esa emisión es aún de más altas energías, e incluso además de la radiación electromagnética, incluiría partículas cargadas, emisión de partículas, no solo de fotones, de radiación electromagnética, sino de partículas cargadas. Entonces, un poco para ir en concreto, si el cuásar tenemos la suerte de verlo de canto, probablemente incluso si Andrómeda o una galaxia muy cercana, o incluso nuestra misma Vía Láctea se transformara en un cuásar, realmente no nos haría mucho daño a nosotros. Eso cambia efectivamente si tenemos el caso de un blázar y en particular de esta emisión que hablaba de partículas relativistas cargadas, que son partículas muy energéticas donde sí se pueden generar fenómenos que en particular para la vida humana en la Tierra podrían ser preocupantes. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la probabilidad de eso es mucho más baja porque no se trata solo de galaxias de una fracción muy chica de los cuásares. Entonces ya tenemos por un lado que una fracción chica de las galaxias son cuásares y solo una fracción chica de los cuásares podrían hacernos daño. Entonces, para ponerlo en términos simples, en la lista de cosas que me podrían quitar el sueño para la vida humana, un cuásar cercano no está particularmente alta y básicamente tendríamos que tener extremadamente mucha mala suerte para que eso se vuelva un problema. De nuevo, hay cosas que me preocupan mucho más hoy en día. Gracias por la pregunta. Hola, doctor. Buenas tardes. Gracias por su plática. Mi pregunta es, ¿la formación de un cuásar puede ser producto de la explosión de una supernova, ya que este evento genera o produce un hoyo negro? Ya, también muy interesante pregunta y de hecho se especuló durante mucho tiempo que esta podía ser una posibilidad. De hecho, justamente no lo mencioné por tiempo, pero cuando hablaba en los años 60, yo me enfoqué principalmente en lo que, bueno, eran las teorías que terminaron siendo las más aceptadas. Pero durante mucho tiempo, y en particular cuando todavía estaba muy en duda la existencia de los agujeros negros, justamente una colección de supernovas era la explicación más aceptada durante un tiempo para el origen de los cuásares. Sin embargo, con el tiempo lo que vemos es que bueno, se terminó y ahora se acepta que provienen de agujeros negros supermasivos, producto esencialmente de lo que mencionaba también de que ahora sabemos que en el centro de las galaxias viven agujeros negros supermasivos. Pero hay una razón fundamental también de fondo, y es que un agujero negro, llamémoslo agujero negro estelar, como el que proviene de una explosión de una supernova, que típicamente tiene masas de entre 10 a 100 veces, incluso hasta 1000 veces la masa del Sol, no logra explicar la emisión, la gran cantidad de emisión de energía que observamos con uno solo. Entonces necesitaríamos, para explicar esta emisión,
no uno, sino que varias decenas, incluso cientos de agujeros negros que conocemos como agujeros negros estelares, los remanentes de supernovas, remanentes estelares, para explicar la cantidad de energía que observamos en un cuásar, por ejemplo. Y eso, si bien puede ocurrir, y durante mucho tiempo se especuló que era lo que ocurría, ahora sabemos que es extremadamente improbable y probablemente no es la explicación más razonable. Dicho eso, un poco sí ocurren, y de hecho hablamos de otro tipo de objetos que llamamos los microcuásares, que son esencialmente fenómenos muy parecidos, pero a escalas mucho más reducidas, de ahí su nombre, en el cual sí efectivamente agujeros negros estelares generan sistemas muy parecidos. Y de hecho eso los observamos y observamos varios, podemos observar decenas de ellos dentro de una galaxia típica. Entonces son como sistemas a escala de los cuásares más grandes que conocemos. No sé si... Gracias. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Soy Ignacio Gutiérrez. Muchas gracias por su tiempo. Yo quiero preguntarle, hay cuásares que tienen jets, que son materia, gas y polvo que se desprende porque el hoyo negro no tiene capacidad para absorberlo todo. ¿Cuál es el mecanismo que acelera esos jets? Qué buena pregunta, Ignacio. De hecho, es tan buena pregunta que, a ver, la primera respuesta es no sabemos, o no sabemos del todo. De hecho, es materia de investigación muy activa. Hay hasta el día de hoy varios cientos y todavía los grandes telescopios disponibles actualmente en todas longitudes de onda, en rayos X, en el óptico, en radio, están dedicados justamente a tratar de resolver esa pregunta. Sin embargo, lo que sí sabemos, lo que tenemos como el modelo más aceptado hoy en día, es que en algunos casos, y no sabemos, y realmente no sabemos por qué, en algunos casos, estos agujeros negros supermasivos están rodeados de un campo magnético muy activo, un campo magnético muy fuerte. Cuando eso ocurre, son justamente como se trata cuando un agujero negro acreta material, estas son partículas cargadas, entonces siguen las líneas de los campos magnéticos y entonces generan estos jets. Entonces, hoy en día la explicación más aceptada es que en los cuásares o en los AGNs donde observamos estos chorros, estos jets, es producto de que estos agujeros negros contienen en su alrededor un campo magnético muy intenso y que es el que genera justamente esta emisión de chorro. Ahora, y de hecho justamente lo que es un campo de investigación muy activo y de mucha gente, es por qué algunos agujeros negros supermasivos tienen estos campos magnéticos y otros no. Y ahí sí que definitivamente tenemos algunas ideas, pero no está para nada claro. Quizás tiene que ver con la rotación del agujero negro, quizás tiene que ver con ciertas diferencias en la formación de los sistemas, pero realmente la respuesta más honesta es que todavía no sabemos, y lo que sea que diga ahora probablemente cambie en unos años con más investigación, porque de hecho es tema de investigación actual. Entonces, en resumen, sabemos que tiene que ver con campos magnéticos, o es muy probable que tenga que ver con campos magnéticos, pero ¿por qué algunos agujeros negros supermasivos tienen campos magnéticos intensos y otros no? No, todavía no lo logramos saber, todavía no lo logramos descifrar. Esperamos en los próximos años, sí. Hay harto trabajo en eso. Lo volveremos a buscar pronto para hacer esta pregunta otra vez. Encantado, a pesar de que no soy el más indicado para resolverlo, eso sí no es parte de mi área, de mi tema de investigación, pese a que lo encuentro muy interesante y lo sigo, pero no es parte de lo que hago en mi investigación, pero sí me ha encantado hablar del tema. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor, otra vez muchísimas gracias. Oye, una pregunta. Entiendo que esta emisión de energía, o sea, me imagino que es energía muy caliente. Estaba yo leyendo en esta semana que hay cuasares fríos. ¿Qué diferenciaría una cosa de otra? O si es que es cierto. Me imagino que son teorías. Bueno,
Qué bueno que escuché que es la última pregunta, porque efectivamente ahora me están haciendo las preguntas más difíciles, las que todavía no tenemos respuesta del todo. Efectivamente, hace solo unos pocos años, y de hecho ahí sí hemos hecho algunos trabajos, se han encontrado lo que conocemos como cuásares fríos. Y hay un montón de investigación, de hecho solamente hace un par de años, no menos, el año pasado, publicamos un paper al respecto junto con un grupo de investigación en Estados Unidos, en el cual, bueno, en el cual tratamos de investigarlo. Sabemos que, a ver, de nuevo, es un poco relacionado con la pregunta anterior. Podemos especular un poco y sabemos que tiene que ver con las propiedades. Obviamente sabemos que tiene gas frío por las propiedades del gas. Sabemos que tiene que ver de alguna manera, con la estructura un poquito más lejana. A ver, todo el gas que está cerca del agujero negro naturalmente tiene que ser caliente. Lo que se conoce como estos cuásares fríos son cuásares que por alguna razón tienen en sus entornos más lejanos más gas que lo normal. Y gas lejano y por lo tanto más lejano del agujero negro y por lo tanto se puede mantener frío. Y nuevamente realmente es tema de investigación, o sea, no sabemos lo que hemos hecho hasta ahora y quizás estamos un poco más atrasados que respecto a la pregunta anterior. Estamos estudiando las propiedades físicas, medir la temperatura, la cantidad de gas que hay como función de la temperatura, la abundancia, cuántos cuásares fríos hay relativo a los cuásares más tradicionales, pero no hemos logrado avanzar más que eso hasta ahora, porque los cuásares fríos solamente se conocen desde hace 5 años, alrededor de eso, un poquito más quizás, pero de ese orden, y solamente estamos haciendo las primeras observaciones. Entonces, todavía nos falta mucho camino por recorrer para encontrar realmente diferencias estructurales fundamentales que expliquen la diferencia entre los cuásares que tienen una mayor cantidad de gas frío y los que no. Así que de nuevo, creo que la respuesta es, espero dar una mejor respuesta en unos años, pero todavía no, esto es lo que sabemos hasta Muchísimas ahora. gracias. Muchas No, gracias. muchas gracias por la pregunta y bueno, qué gusto ver todo lo al día que estaba. La verdad, yo hice un resumen histórico hablando de cosas de los años de hace 50 años y veo que ustedes han leído artículos del último año, básicamente, así que em, sí, muy, no sé si ahora no los escucho de nuevo. Hola, hola. Copérnicos Club. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo que nos toca ahora, Ezequiel, es darte las gracias a una magnífica presentación que nos ha aclarado muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, primero, Patrick, muchísimas gracias por la invitación, por la coordinación, por la coordinación y muchas gracias a todos ustedes. Realmente un gusto para mí estar con ustedes. Espero no haberlos aburrido durante todo este tiempo y que les haya parecido interesante. Y bueno, no sé, en algún momento espero poder visitarlos en persona, me encantaría.